Vamos a hablar un poquito sobre el Helicobacter pylori, que creo que va de acuerdo con la dispepsia ahorita después de comer. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espirilada, microaerofílica, y es importante porque es la infección bacteriana crónica más común en el ser humano. Y está presente del 60 al 80% dependiendo si son países desarrollados o países subdesarrollados. El Helicobacter pylori está asociado a cáncer gástrico. El tener Helicobacter pylori aumenta el riesgo 6 veces de tener cáncer, al grado que la Organización Mundial de la Salud en 1994 clasificó como un carcinógeno clase 1. Y se ha establecido la asociación del Helicobacter pylori con úlceras duodenales, con úlceras gástricas, con cáncer gástrico, con linfoma tipo MALT. La epidemiología, pues el reservorio es el ser humano, transmisión oral-oral, fecal-oral, incluso gastro-oral, puede estar en el medio ambiente, pueden ser zoonóticas. ¿Cuándo se da la infección? Pues desde la niñez, y eso es por lo que estamos dando esta plática en pediatría, porque en la niñez es donde se lleva a cabo esta infección por Helicobacter pylori alrededor de los 5 años, incluso antes. Y los factores de riesgo pues son países en desarrollo, nivel socioeconómico bajo, hacinamiento, inmigrantes a países industrializados. Este es la fisiopatología exacta de cómo el Helicobacter pylori ocasiona el daño. Sintetiza ureasa y eso hace que se produzca amonio, y el amonio va a dañar a la mucosa gástrica. También esto hace que el pH incremente, pudiendo tener al Helicobacter pylori viviendo tranquilamente en el estómago. Cuando hablamos de la enfermedad de niños, la gastritis se va a dar en el 100%. Esto no quiere decir que es una inflamación severa, o ni siquiera quiere decir que vaya a ser sintomática. La inflamación no es igual a síntomas. Si hablamos ya de úlceras, va a haber duodenales más frecuentes que gástricas, y estas van a ser en el 5 al 15% de las personas afectadas. Las cifras asociadas a metaplasia, adenocarcinoma y linfoma, pues no se tiene una prevalencia exacta, pero sabemos que existe una transformación de la mucosa que poco a poco va llevando a la transformación de la mucosa gástrica. ¿Cómo sucede? Pues tenemos la mucosa gástrica normal, llega el Helicobacter pylori, produce una infección aguda que con el tiempo se vuelve una infección crónica. Y en este momento, con la infección crónica, vamos a tener o una gastritis predominantemente antral, o una gastritis no atrófica, o la gastritis atrófica. Dentro de la gastritis predominantemente antral se desarrolla la úlcera gastroduodenal, o en la mayoría de los casos esto es una infección asintomática. La gastritis no atrófica puede desarrollarse al linfoma MALT, o más frecuentemente una infección asintomática, al igual que la gastritis atrófica, que tiene esa infección asintomática, o puede tener úlceras gástricas, o peor aún, puede desarrollarse a metaplasia intestinal, displasia y eventualmente adenocarcinoma gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial, es la 4ª causa de cáncer a nivel mundial. El promedio de sobrevida es menos de 1 año para aquellos casos que diagnostican ya avanzados, y menos del 10% son en menores de 45 años. No todos los helicobacter son iguales, van a variar en las cepas de acuerdo a su genética y a los factores de virulencia que vayan a expresar. Se conoce el factor de virulencia asociado al gen A. Estos factores de virulencia, la infección con estas cepas está asociado a un mayor daño epitelial, a una mayor secreción de citoquinas, especialmente interleucina 8, mayor riesgo de úlcera péptica y de adenocarcinoma gástrico. Diferente a otro tipo de helicobacter con el gen DUP-A, donde hay un incremento de la úlcera duodenal, pero no tanto incremento de cáncer gástrico.
Y es un proceso que va llevando tiempo, va llevando años. No vamos a encontrar un niño con cáncer gástrico por Helicobacter pylori, pero es donde se inicia este proceso que va a llevar eventualmente a cáncer. NASPGHAN actualizó sus guías junto con ESPGHAN y fue publicado en el 2017. A partir del 2016 hizo esta actualización, donde es muy importante aclarar que la meta de la investigación en un niño con síntomas es investigar los síntomas, no es ver si encontramos Helicobacter pylori o no. Y esto suena ridículo, pero es importante porque la gran mayoría de los niños infectados por Helicobacter pylori son asintomáticos. Entonces, cuando tienes un niño con dolor abdominal crónico recurrente que se diagnostica dolor abdominal funcional, no hay que ir buscando al Helicobacter pylori. Lo mismo cuando se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico, no tenemos que ir buscando por Helicobacter pylori. Solo las pruebas a Helicobacter pylori puede uno estar buscando en el caso que a un paciente lo vaya a poner inhibidor a la bomba de protones justificadamente a largo plazo. ¿Cuál es el gold standard? Son los métodos diagnósticos invasivos. Tenemos la endoscopía con la clásica patrón nodular del Helicobacter. Hay que tomar biopsias gástricas, tanto del antro como el del cuerpo. Muy importante que no tengan exposición inhibidor de la bomba de protones o antibiótico por al menos 2 semanas para el inhibidor y 4 semanas para el antibiótico, para no tener falsos negativos. Y hay que tener cuidado cuando estamos tomando biopsias para usar las pruebas accesorias como el Clow test, que el sangrado activo reduce la sensibilidad de estas pruebas. En pediatría, el Helicobacter pylori sabemos que es más frecuente la úlcera péptica o gastritis atrófica. La gastritis nodular pasa muy frecuente en pediatría al grado que es casi patognomónico, del 44 al 67% de niños, y en adultos sorprendentemente no es lo que encuentran normalmente en la endoscopía, solo tienen gastritis nodular del 0.19 al 13%. Y otra diferencia entre el Helicobacter de adultos y niños es que el Helicobacter en adultos es más frecuente con neutrófilos, una inflamación aguda activa, a diferencia de una inflamación más crónica con linfocitos y células plasmáticas que se da en pediatría. En este estudio, tratando de diferenciar la gastritis por Helicobacter contra la gastritis no específica, aquella que es por biliar o medicamentos o incluso por alcohol, se tomaron pacientes que eran 22 con gastritis, 23 gastritis sin Helicobacter pylori controles, y lo que se dio cuenta es que los que tienen Helicobacter pylori es más probable que sea una pangastritis. Cuando se comparan los controles contra Helicobacter positivo y gastritis no Helicobacter, claramente los controles tienen menor inflamación de la mucosa y no tienen una hiperplasia foviolar, pero cuando se comparan los dos, la gastritis por Helicobacter suele ser más generalizada, es decir, el cuerpo y el antro están involucrados, contra las gastritis no específicas es más probable que solo el antro esté involucrado. Los síntomas extragástricos, no hay evidencia de que el Helicobacter pylori esté asociado a otitis media, infecciones del tracto respiratorio superior o problemas dentales. La evidencia que cada vez está un poco más clara es el problema de estatura corta y poco crecimiento asociado con Helicobacter, y lo que está todavía en duda es esa asociación de protección muy controversial del asma y la alergia y de la enfermedad inflamatoria intestinal con el Helicobacter. Y el gran problema de la situación y el por qué vale la pena discutir esto es porque existe debate qué pasa cuando se encuentra con Helicobacter de manera incidental. El niño se tropezó, cayó en un endoscopio, se tomó la biopsia y fue positiva por Helicobacter pylori. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se trata o no se trata? Y ahí es donde está el debate. La gente dice que no hay que tratar, que mejor no hay que erradicar porque son protectores para el asma. Se ha habido una correlación inversa entre la infección por Helicobacter pylori y el diagnóstico de asma. Entonces existe una probabilidad de que al quitar el Helicobacter estamos haciendo más probable que exista asma o existan enfermedades atópicas. Pero los argumentos para en qué momento sí erradicar es porque queremos prevenir el cáncer gástrico. Y esto ha sido muy documentado
que la frecuencia de cáncer gástrico en las poblaciones infectadas por Helicobacter pylori es del 17.4%, siendo mayor en países asiáticos, y que la erradicación del Helicobacter pylori es una muy buena estrategia para prevenir el cáncer gástrico. Y cuando vemos el mapa a nivel mundial de la prevalencia de cáncer gástrico, podemos ver que Colombia se encuentra dentro de las mayores prevalencias de cáncer gástrico a nivel mundial. Santander de los primeros. Entonces es importante tener en mente que el prevenir el Helicobacter pylori, tratar el Helicobacter pylori, va a ser una buena medida de protección. Mucha gente dice que no hay que matarlo porque era una flora normal. La Helicobacter pylori ha estado con nosotros, los seres humanos, desde años atrás. Ha habido una evolución del Helicobacter pylori y del ser humano desde que salieron de África 60,000 años atrás, y esta bacteria se ha diversificado y ha evolucionado, así como el ser humano se ha diversificado y se ha evolucionado. Cuando se estudiaron momias mexicanas precolombinas desde el 1350 a.C., así como momias chilenas desde 1700 años atrás, se dieron cuenta que estas momias ya tenían Helicobacter, pero algunas de estas momias también tenían úlceras gástricas. Entonces, este Helicobacter no necesariamente era una flora normal. Yo creo que más que nada es un enemigo muy antiguo, más que evolucionó de un organismo de flora normal hacia un organismo que daña ahora. Desde que los 90s ha habido diferentes modos de pensar sobre cómo tratar el Helicobacter. En el 97 decían que el único Helicobacter bueno es el Helicobacter muerto. Después, en un mundo blanco y negro, el Helicobacter pylori es gris. Salven al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori no es ni nunca ha sido factor protector contra nada, incluyendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el Helicobacter pylori puede ser bueno para algunos, malo para otros y no tan malo para la mayoría. Mucha gente dice, es que son niños, mejor que lo traten los adultos. Total, a los niños no les pasa nada con el Helicobacter, que tenga alguien más ese problema. En 2 estudios, uno en Japón, se hizo un screening a 3,251 jóvenes japoneses, 2 de ellos ya tenían metaplasia intestinal. Entonces, el proceso oncogénico que causa el Helicobacter pylori empieza temprano en la vida, no nos equivoquemos, hay niños que desarrollan desde etapa temprana ya metaplasia intestinal. Otro artículo donde se nota ya metaplasia intestinal, y lo notaron en 4 niños que tenían ya metaplasia intestinal. Uno de ellos una niña con una historia fuerte familiar de cáncer gástrico, y es claro y hay buena evidencia que existe ya metaplasia intestinal desde los niños. Otros dicen que el Helicobacter pylori solo afecta el estómago, pero existe un problema en el crecimiento que se ha establecido en pacientes con Helicobacter pylori. Este estudio fue hecho en Perú. Niños que siempre consumen frutas y verduras, que no tienen Helicobacter, comparado con los niños que tienen Helicobacter, existe una diferencia en la flora en general, no solo del Helicobacter pylori. Y aunque había 61% un retraso en el crecimiento, estadísticamente significativa la diferencia que el 74% de los Helicobacter pylori tenían un retraso en el crecimiento, muy diferente contra el 48% de aquellos que no tenían Helicobacter pylori. Y en este mismo caso, cuando vemos las diferencias en la microbiota, en rojo los que no tienen Helicobacter contra en azul los que tienen Helicobacter, podemos ver que existe significativamente un cambio en la microbiota solo por tener el Helicobacter. Entonces, el Helicobacter nos puede afectar el crecimiento, puede empezar a desarrollar procesos oncogénicos desde temprana edad. No es una flora normal, no creo que nunca haya sido, y si lo fue ya no es uno bueno, ya es malo y hay que erradicarlo. Al menos hay que usar 3 medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones, que vamos a hablar de ellos pronto, claritromicina o metronidazol y amoxicilina, y esto de 10 a 14 días, entre más mejor. Y pongo claritromicina o metronidazol porque es importante saber
cuál es la susceptibilidad del área en el que ustedes están practicando, porque eso va a ser más importante para tratar. Por ejemplo, en Portugal, una resistencia del 23% y del metronidazol solo del 3%. Ahora les cambio de resistencia a sensibilidad. En Colombia, 92% de susceptibilidad a claritromicina. Cuando vemos la revista de gastroenterología, hace creo que un mes o dos, publicó diciendo la mayor resistencia hay en adultos que en niños, que eso es bueno, pero la resistencia se asocia a falla en el tratamiento. Y en América Latina la resistencia a claritromicina está más o menos en el 12%, 53, 15, 4, 6% de tetraciclina. Y la única ventaja de la resistencia al metronidazol es que si se aumenta la dosis y se añade bismuto, se puede vencer esta resistencia en caso de que es lo que se necesite. Los nuevos mapas de resistencia ponen a Colombia en la claritromicina menos del 10%. Del metronidazol no hay datos y mucho menos de la levofloxacina en cuanto a la resistencia los datos de resistencia, pero es importante conocerlos. Una vez que se diagnosticó, una vez que se trató, hay que comprobar que se fue, hay que comprobar que lo hicimos de una manera no invasiva. La prueba del aliento de la ureasa es la mejor que se puede usar. Tiene problemas si el niño no puede cooperar o si el niño es muy pequeño, y en esos casos se puede usar la prueba fecal monoclonal. Solo hay que tener cuidado de que exista la prueba dentro de 6 horas de la colección de la muestra, porque si no también podemos encontrar falsos negativos. Hay que establecer la reeducación cuando no haya ya inhibidor de la bomba de protones o antibiótico, y hay que esperar mínimo de 4 a 6 semanas antes de comprobar esto. Con eso, muchas gracias.